Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Beni Tibet. Vamos en este grupo acerca de la doctrina de Cristo. Me gustaría hablar sobre el tema de Gálatas 1:8, de esta escritura tan famosa, entre comillas, en la cual usan los críticos para intentar refutar el Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith. Quiero hacer este vídeo porque en los últimos días he visto muchas personas cristianas que en vez de defender y hablar de su propia fe y cómo esa fe les ha fortalecido y son mejores a causa de ese Evangelio de Jesucristo, se dedican a increpar y atacar a otras denominaciones, en este caso la nuestra, para mostrar que así ellos son más, entre comillas, verdaderos que nosotros, cosa que no vemos en ningún ejemplo en las Escrituras. Todo reside, como dije en el vídeo de Dios tiene un cuerpo, que todos los versículos que se usan son sacados fuera de contextos y por tanto son pretextos. La escritura usada se encuentra en Gálatas 1:8. Pablo dijo: mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta es la escritura que más se usa para poder atacar a la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, la doctrina de Cristo, por medio del libro de Mormón. Sabemos que Moroni se apareció al joven José Smith y le indicó la manera y en el tiempo en que debería sacar a luz el mismo evangelio compendiado por la mano de Mormón. Por eso se usa esta escritura para atacar tal afirmación. Usar esta escritura para el objetivo en que se usa, es como si un padre le enviara la misma carta de consejos a su hijo mayor y luego a su hijo menor, y el mayor dijera que la carta del menor es falsa porque él ya tenía la suya. Es un mensaje de amor y son unas reglas del Padre, que es el Evangelio de Jesucristo. Son exactamente los mismos para ambos hijos. El destinatario cambia, es verdad, pero el remitente y el contenido no. Vamos a ver el contexto de esta escritura, que es muy importante, cosa que se suele omitir cuando se usa esta escritura. Pablo anunció o dijo esta escritura por la siguiente razón. El problema en Galacia no era la aparición de nuevas revelaciones proféticas ni la visita de ángeles. El problema eran los cristianos de origen judío, judaizantes, que exigían que los gentiles conversos circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo aclara esto en Gálatas 2:16 y 5:4, que el otro evangelio, que en realidad no es otro sino una perversión, es la idea de que Cristo no era suficiente y de que se necesitaba la ley de Moisés para la salvación. Por eso, Pablo dice: si alguno de nosotros o un ángel anuncie otro evangelio, ¿qué es otro evangelio? Aquella persona que predique que la salvación viene por la ley de Moisés y no por Jesucristo, este es un evangelio diferente y sea anatema o apartado para el juicio de Dios, que es lo que realmente significa la palabra anatema. Si un crítico usa Gálatas 1:8 contra la Iglesia de Jesucristo, por pura lógica histórica, tendría que acusar a la Iglesia de enseñar la circuncisión y la ley de Moisés. La Iglesia de Jesucristo enseña exactamente lo contrario. La salvación es por medio de la expiación de Jesucristo.
Segunda Nefi 2:8. Por tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas para que sepan que no hay carne que pueda morar en la presencia de Dios a menos que sea por los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Pablo nos da el contexto en Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo somos justificados, según Pablo? Por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, que es lo que enseñaban los judaizantes. Debemos circuncidarnos porque la ley de Moisés es la ley que salva. Y Pablo estaba enseñando, así no es, esto es otro evangelio. Quien salva es Cristo y es la fe en Él y su sacrificio, no la ley. Que es lo mismo que enseñaban los sacerdotes del rey Noé a los nefitas. Si sacamos la conclusión de que porque un ángel visite la tierra y anuncie un mensaje, porque ángel significa mensajero, tiene que ser anatema o apartado para el juicio de Dios, entonces tenemos que recordar que Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, que el mismo Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús, que un ángel fortaleció a Jesucristo en Getsemaní, que ángeles anunciaron la resurrección, que un ángel dirigió a Felipe hacia el eunuco etíope, un ángel liberó a Pedro de la prisión, Juan recibió revelación mediante un ángel en Apocalipsis. Así que Pablo no puede estar estableciendo la regla de ángel igual engaño. Lo que enseña es ninguna autoridad, ni siquiera una aparente autoridad celestial, puede legitimar un mensaje que contradiga el evangelio verdadero de Cristo. Si fuera así, entonces Apocalipsis 14:6 también podría ser anatema. Dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Mi pregunta sería, ¿por qué un ángel del cielo tendría que volar para traer algo que iba a estar impreso en la tierra por la mano humana? Si el evangelio ya estuvo siempre en la tierra de forma ininterrumpida, como suelen enseñar, ¿cuál es el propósito de que un ángel celestial baje a predicarlo de nuevo a toda nación, tribu y lengua? ¿Por qué Dios enviaría un mensajero celestial con el evangelio eterno si las iglesias del mundo ya lo estaban predicando perfectamente? Así que si los críticos afirman que cualquier ángel que traiga un mensaje del evangelio es anatema, según Gálatas, ¿cómo explicas que en Apocalipsis 14:6 sea Dios mismo quien ordena a un ángel volar con el evangelio eterno? ¿Estás diciendo que el ángel de Apocalipsis está maldito, entre comillas? El texto dice que el ángel tiene el evangelio eterno, no un evangelio diferente. Si el libro de Mormón testifica que Jesús es el Cristo y enseña su doctrina, ¿bajo qué criterio afirmas tú que el mensaje de Moroni es un evangelio diferente y no el mismo evangelio eterno mencionado aquí? Serían preguntas para poder reflexionar. Entonces, ¿cuál es el evangelio según Pablo? Nos lo dice en 1 Corintios 15, 1, 4. Voy a leer el versículo 3 y 4. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el versículo 1 dice, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que Pablo enseñó, el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿es el libro de Mormón otro evangelio, según la definición de Pablo? Mormón 7:5. Sabed que debéis llegar al arrepentimiento, no podréis ser salvos. Sabed que debéis de poner vuestras armas de rebelión y no deleitados más en el pecado y tomar sobre vosotros el nombre de Cristo y hablar la verdad y venir a Él y ser bautizados en su nombre y
y recibiréis la remisión de vuestros pecados y seréis llenos del Espíritu Santo, y si hacéis esto, os salvaréis en el postrer día. Segunda Nefi 25:13. Y aquí Jesucristo, Él vendrá y morirá y resucitará entre los muertos el tercer día. Mosía 3:9 y 10. Y después de haber obrado muchos milagros entre los hijos de los hombres, será llamado por nombre Jesucristo, y lo azotarán y lo crucificarán, y al tercer día resucitará entre los muertos. Alma 7:11-12. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones, tentaciones de todas clases, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y tomará sobre sí las enfermedades de su pueblo. El Amán 14:15 y 17. He aquí, él ha de resucitar de los muertos para traer a todos los hombres a la presencia del Señor. Tercer Nefi 11, las palabras de Jesucristo. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo. He bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando de sí los pecados del mundo. Tercer Nefi 27, Jesucristo explica su evangelio, que es el mismo evangelio. He aquí os he dado mi evangelio, y esta es la palabra que os he dado, que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y después de haber sido levantado sobre la cruz, para que pudiese traer los hombres a mí. Nos damos cuenta que es el mismo evangelio explicado por los profetas, tanto en el libro de Mormón como en la Biblia. Así que aquellos que gastan fuerza, tiempo y esperanzas en poder refutar la doctrina de Jesucristo por un simple versículo sacado fuera de contexto, primeramente es que no han leído el libro de Mormón. Y si han leído algunas partes, no ha sido con la intención de aprender, sino de buscar alguna falla, como se lleva tanto tiempo. Realmente, el libro de Mormón es el mismo evangelio que enseñó Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles. Mismo evangelio que enseñó Moisés, Isaías, Ezequiel y todos los grandes profetas que han existido en la historia. Nefi, Leí, es el mismo evangelio que os anunciamos, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que fue levantado el tercer día. Y este es el evangelio. Así que espero que haya podido quedar un poco más claro, y aquellos que alguna vez se encuentran con esta situación puedan recordar que no es otro evangelio, sino que es el mismo evangelio. Y lo podemos demostrar. Aquí os pasaré una tabla en la cual podéis ver las escrituras que he leído y las escrituras similares o muy parecidas en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Cristo, la cual Él recibió del Padre, y es el evangelio del Padre, expresado en la boca del Hijo y de los santos profetas. Y quiero dejar esto con claridad en el nombre de aquel que es tu evangelio, Jesucristo. Amén.